Muchas gracias, buenos días a todas las compañeras y quienes nos escuchan en este foro. También agradecer, ¿verdad?, por la organización de las que están organizando todo esto, estos encuentros, ¿verdad?, para hablar temas que no mucho las hablamos, ¿verdad? Decir que yo también trabajaba en la misma organización que Ana Guadalupe. Em, bueno, inicié desde la recepción de la organización, estuve 16 años trabajando allí. Em, Me identifiqué mucho con el proyecto político de la ONG. En el 2010 yo asumí la coordinación general de la ONG. Es una ONG que luchaba por muchos temas, por lo que hemos luchado toda la vida, ¿verdad? Así como decía, soy sobreviviente del conflicto armado interno, perdí familia cercana durante la guerra. Entonces me sentí muy identificado con esta ONG por la lucha que hace, ¿verdad? En favor de los derechos humanos, del ambiente, de la soberanía alimentaria y sin fin de temas que se trabajaba. Casi siempre a muchas personas no les gusta que una mujer esté como al frente de una organización mixta, ¿verdad? En la dirección general o como se le llame al puesto como más visible de la institución. En esta ONG había un equipo de dirección, entre comillas, ¿verdad? Porque al final me doy cuenta que no es real este equipo de dirección. Em, Hay mucha, digamos, es muy visible toda la violencia patriarcal que existe. Siempre tratan de bajarle a uno la autoestima, de hacerle sentir mal. En este caso hablamos de hombres y mujeres, ¿verdad? Que hacen este tipo de cosas con tal de que la mujer que esté en la dirección pues no se sienta bien, bajarle la autoestima. Bueno, existe toda esta situación y a raíz de la agresión que mencionaba Ana Guadalupe, una agresión sexual en contra de las dos compañeras dentro de la ONG, más el agresor es también Artemio Aguilar, que trabajaba dentro de la ONG. Entonces, empieza una situación de amenazas, de mensajes en las oficinas de las compañeras, amenazas de muerte vía telefónica, casi que las sometieron a un aislamiento forzado, digo yo, porque es no hablarles, es no trasladarles las llamadas, mensajes, como que si ellas fueran las culpables de lo sucedido, ¿verdad? En cambio, el agresor sí es apoyado porque está siendo acusado en cierta forma, lo dicen, ¿verdad? Que falsamente está siendo acusado por unas niñas inmaduras. Em, Nosotros empezamos un proceso de sanación internamente, el cual no fue posible, ¿verdad? Porque surgió como la división dentro de los espacios directivos dentro de la ONG. No se llegó a un acuerdo, ¿verdad? En el equipo de dirección. Fue una lucha por despedir al agresor. Mi reacción en primer momento es despedir a Artemio Aguilar, ya que había agredido a las compañeras. Sin embargo, surgieron varios defensores. Em, el agresor se mantuvo dentro de la organización sin mi consentimiento.
hasta meses después logramos que fuera despedido. Em, Quisieron hacer ver que todo este problema, digamos, fue una lucha de poder entre una persona del equipo de dirección y mi persona, ¿verdad? No, entonces se dejó de ver el problema de la agresión, lo quisieron llevar a una lucha de poder entre compañeros, digamos, del equipo de dirección, y de esa manera invisibilizar la agresión sucedida internamente. Se da una alianza patriarcal para mantener los privilegios que tienen, ¿verdad? La utilización de la estructura organizativa para aparentar solucionar el problema. Sin embargo, las soluciones que se le fueron dando fueron grandes retrocesos a los pequeños pasos que se habían dado hacia la horizontalidad institucional. Surgen acusaciones infundadas, ¿verdad?, en mi contra. Como decía, el tema de la lucha de poder. En una ocasión hasta nos invitaron a las dos personas, que era un hombre del equipo de dirección y mi persona, a darnos de golpe, porque se supone que somos iguales y tenemos los mismos derechos. Después de un proceso de casi 5 años de querer cambiar cosas, cambiar todo el tema de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, surge esto, ¿verdad? Entonces, uno se decepciona y piensa qué se ha logrado, ¿verdad? En estos espacios mixtos al abordar los temas de derechos de las mujeres. Em, Cada vez que podían, me ponían en mal en público, ¿verdad? Haciéndome de menos siempre, o soy la mala de la historia. Em, Hasta al punto de decirme que soy una resentida social porque siempre estoy reclamando derechos. Eh, que también la institución no era una organización de mujeres ni una organización indígena. Entonces es llegar hasta esos niveles de agresión interna y de muchas situaciones más. ¿Qué se hizo dentro de la organización con este tema de la violencia? Bueno, mi apoyo fue hacia las compañeras, ¿verdad? Víctimas de la agresión. Como les decía, también reconozco que quizás no hice todo lo necesario. Fue bastante complicado para mí el tema de la división dentro del supuesto equipo de dirección, porque la mayoría apoyó al agresor y en mi caso, desde la directiva, apoyando a las compañeras. Entonces, esa división, creo yo, fue uno de los factores también que influyó en esa situación. Em, Efectivamente, muchas veces pensamos de que con todo esto se va a afectar la organización y buscar soluciones internamente que ahora, después del tiempo, me doy cuenta de que no es la mejor solución, ¿verdad? A esta situación. La denuncia penal en contra del agresor que se interpuso. Se buscó un proceso de sanación, como les decía, sin ningún éxito. Se buscó también apoyo de otras organizaciones que nos podían darnos ideas de cómo solucionar este tema sin, al final, pues no se encontró solución internamente. Se conformó una comisión a lo interno de la organización para buscar soluciones sin llegar a acuerdos. ¿Qué no hicimos? ¿Qué no hicimos en este caso? Es que no habían reglas claras ni códigos de conducta institucional seria.
para seria, ¿verdad? Porque no solo para aparentar que existen códigos, sino el respeto real de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos de género, la no violencia política. Se necesita un compromiso real dentro de las organizaciones. Se necesitan también mecanismos de sanciones al personal operativo, pero también a los directivos y toda la estructura de la ONG. Se necesita compromisos laborales de respeto previo a ingresar a una organización. La denuncia penal en tiempo, no tenerlas, para mí hay que tener las vías claras, ¿verdad? En este caso, creo que uno de los posibles vías puede ser el sistema propio, ¿verdad? En el caso de nosotros, los pueblos indígenas. Sin embargo, hay que tener claro la vía a tomar para la denuncia o el sistema occidental, el que se decida, ¿verdad? Em, las consecuencias que tuvo este caso y todo el tema patriarcal, el machismo internamente de la ONG, me lleva a una frustración, a una decepción también de una ONG con propuestas de cambios sociales, que lucha por la defensa de la soberanía alimentaria, del territorio, la defensa de los derechos de las mujeres. Principalmente trabaja con pueblos indígenas. El proceso penal es un proceso de largo plazo, burocrático. El sistema mismo que violenta a las víctimas. En una ocasión donde la misma psicóloga casi que las regaña a las víctimas porque no se cuidan ellas mismas, ¿verdad? Que el Estado no las va a cuidar, sino ellas mismas se tienen que cuidar, así como que el Estado no responde en este caso. La violencia también a la utilización del discurso, el discurso de pueblos indígenas, de derechos de las mujeres. Dada la situación, se da cuenta uno que es simple discurso sin nada de seriedad. Y como creo que ya la han mencionado, ¿verdad? Somos conocidas por las que nos fuimos de la organización. Y sí, en mi caso fue un año y medio de lucha, de poder cambiar cosas internamente. Sin embargo, no logramos cambios reales dentro de la ONG. Al final renuncié porque ya, ya no había esperanzas de cambio. Entonces no se conoce el agresor, sino las que se fueron de la organización. Renunciaste, ¿verdad? Te fuiste, pero ¿qué pasó pues? Entonces no sé, que en esa parte queda como en silencio, ¿verdad? Hay una pérdida de amistades construidas por mucho tiempo. En mi caso fue 16 años estando en la organización. Sin embargo, no se pudo diferenciar en este tema de la agresión, no se pudo diferenciar el tema de la justicia y el acompañamiento a las víctimas con esa amistad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Asegurarnos que las ONGs tengan cambios reales y no a conveniencia, por trabajo, por cooperación o por lo que sea. Un acompañamiento inmediato a las víctimas, poner todas las denuncias correspondientes. No hay que pensarlo dos veces, porque muchas veces por no poner la denuncia no te creen. Entonces, hay denuncias por discriminación, por racismo, violencia política. Sin embargo, porque no hay denuncia formal en el Ministerio Público, no es creíble. Necesitamos que se haga justicia, que las ONGs tomen en serio el discurso que se echan
sobre los derechos de las mujeres, sobre las soberanías por las que estamos luchando y tantos temas más. Necesitamos que se desnaturalice la violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones en las ONGs. Basta de violencia contra las mujeres. Quisiera poner mi esperanza en la justicia maya, justicia restaurativa, aunque en la actualidad es bastante influenciada por el patriarcado y el machismo, las actitudes machistas. Queremos justicia en su momento. Posterior a ello, será el alivio de conciencia de las ONGs, lo cual no resarce el dolor, la impotencia, la desilusión y la frustración que se siente en todo momento. Muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que una de las cuestiones que se podría hacer desde las ONGs, desde los diferentes espacios organizativos, es abordar el problema como tal. Porque cuando se trata de proteger al victimario, al agresor, lo que va a suceder es que se va a generar una situación de complicidad con el agresor. Y cuando se genera esa complicidad con el agresor, se lleva a más violencia sobre discriminación, violencia política, agresiones verbales, hasta posibles agresiones físicas, el hecho de que hombres y mujeres protegen al agresor, o sea, no importa si es hombre o es mujer, está siendo cómplice del agresor. Entonces, para mí, ahí es abordar el problema como tal, si es que hemos sido consecuentes con nuestros discursos, abordar el problema como tal. Hay víctimas y hay victimarios. Yo creo que el apoyo a las víctimas debe de ser inmediato. Como les decía, cualquier situación de reparación que puede haber posterior, no, como les dijera, no llena el hecho de que en su momento no se acompañó a las víctimas a todo el proceso que lleva las denuncias, el estar con las víctimas, ¿verdad? Entonces, para mí es que si las organizaciones, las ONGs, instituciones, asociaciones, colectivos, deben de abordar el problema como tal. Si es que ha sido real el discurso y la apuesta a los cambios sociales, a los cambios políticos, a una nueva organización social y política por la que hemos luchado siempre las personas desde las diferentes organizaciones. Y entonces yo sí invitaría, ¿verdad?, a cualquier organización que tengan situaciones como tal, aborden el problema como tal, sin perder amistades, simplemente luchar por la justicia por la que hemos luchado toda la vida. Y muchas gracias.